Supercrack Estrella presenta. Captan a supuesto extraterrestre caminando en la orilla de un río. La imagen de un supuesto extraterrestre ha causado polémica en las redes sociales. La fotografía es un ente que se encuentra caminando por un río al lado de una roca en Bolivia. La imagen muestra a la orilla y en plano no muy convincente, el reflejo de un presunto extraterrestre que tiene el clásico color grisáceo que lo caracteriza en las caricaturas. La toma fue captada en Río Pilcomayo, en el departamento de Tarija. Los bolivianos se encuentran asustados por el retrato que se presentaron en un noticiero local. De igual manera, los internautas no tardaron de dudar, desde el asombro que puede ser real o que fue simplemente un montaje. Al borde del río Pilcomayo, se observa a este ser paseando o caminando. En la instantánea, se puede apreciar un ser medio transparente con extremidades alargadas, características típicas de lo que se conoce como un ser gris, afirmó el ufólogo boliviano, Javier Carlos Cordero, a medios nacionales. Tanto fue el revuelo que dichas imágenes fueron pedidas para investigación para determinar su autenticidad o si fue sometida a montaje. Es importante señalar que, el momento no tiene un contexto claro de quién tomó la foto y tampoco si hay un testimonio que lo acompañe. Ufólogo consideró que la historia está en lo desconocido y que este no sería el primer caso que se han observado en esta región, como ser objetos voladores no identificados y seres sin explicación. Los medios se han visto repletos de comentarios de los internautas tras la publicación de una misteriosa fotografía que deja ver a un humanoide de baja estatura aparentemente caminando cerca de un río en una localidad en Bolivia. Alienígena o una elaborada edición. Un humanoide bastante similar a un extraterrestre gris, casi transparente y de 1,5 metros de altura, aproximada, fue fotografiado en Tarija, Bolivia, una zona conocida por inspirar historias de misterio, incluido leyendas de portales interdimensionales. El gris fue fotografiado con largas extremidades y un peculiar caminar cerca del río Pilcomayo en Tarija, Bolivia. El supuesto extraterrestre no era tímido, ya que parecía estar mirando fijamente a un espectador sin pretensiones en la instantánea. Y lo que es aún más extraño, no parece haber ningún reflejo del extraterrestre en el agua por la que camina. Parece un ser transparente con extremidades largas, típico de un ser gris. Pero hay que determinar su veracidad. Pero el experto en ovnis dijo que no se sorprendería si resultara que el ser de otro mundo realmente visitó su nación natal. Cordero dijo: Tarija parece tener una conexión especial con actividades de este tipo y esto refuerza la idea de que podría haber algo más en juego. La presencia de abundantes minerales y portales interdimensionales en la zona podrían estar relacionados. Sitio cargado de misterio. No es la primera vez que Tarija es presuntamente testigo de actividad extraterrestre. En mayo de 1978, cientos de personas de los alrededores de la frontera boliviano-argentina afirmaron haber visto una nave espacial derribada en Mecoya. Este misterio sin resolver ha sido descrito por algunos como el accidente ovni más creíble de Sudamérica. Incluso el ejército estadounidense se interesó por el objeto de forma cilíndrica que se estrelló contra la ladera de una montaña. El cabo Natalio Farfán Ruiz, del ejército boliviano, declaró que pensó que se acercaba el fin del mundo, mientras que otras personas que se encontraban a más de 160 kilómetros afirmaron haber oído una explosión sónica. Cuando algún pescador se ahoga en el Pilcomayo y su cuerpo no aparece, la creencia popular es que su cuerpo se lo llevó el viborón, una gigantesca serpiente que aparece como castigo de la naturaleza contra los hombres depredadores que no respetan las temporadas de crecimiento de los peces. El enorme reptil va río arriba y río abajo por el Chacó tarijeño para poner algo de orden ante el desenfreno y sembrar recelo justo en la temporada baja de pesca, cuando los cardúmenes se reducen en cantidad y tamaño. Normalmente aparece cuando hay temporada baja, cuando no hay mucha pesca. Si casualmente mueren 1 o 2 pescadores en el puesto Margarita o por Samaiguate, o Ibibobo y no se encuentran los restos, los pobladores dicen que es el viborón el que se los llevó, cuenta el investigador chapaco Miguel Molina. La leyenda se remonta a la época de la Guerra del Chaco, 1932-1935. Quién sabe si algunos soldados perecieron en el Pilcomayo y se culpó a la temible serpiente. Tal es la creencia que si los niños sacan algún pez diminuto prefieren lanzarlo de nuevo al agua ante el temor de perecer en las enormes fauces. Ellos saben que por lo general un sábalo supera los 40 centímetros de tamaño, por eso, si pescan uno de 15, el pez vuelve a su hábitat más pronto que tarde. El mito se extendió como una alerta al cuidado de la fauna y flora del sitio, para que la naturaleza mantenga su equilibrio entre la explotación de cada uno de los recursos y la mano ambiciosa del humano. Protagonistas:
Los personajes de los mitos y leyendas habitan en la imaginación popular y no pueden ser explicados de manera racional porque son historias para ser contadas. ¿Qué está pasando en el río Pilcomayo? El colapso de un dique con residuos mineros en Bolivia contaminó el agua del Pilcomayo a través de sus afluentes, y no es apta para consumo humano, comunicó el organismo ambiental del país. Esto puso en foco la falta de controles y la precariedad con la que se desarrolla la actividad en el país andino. Los extraterrestres ángeles caídos estarían preocupados por esto, por esta razón su presencia en el río. En este río se fotografió también un fantasma, donde en un bote solo había 3 personas, en la foto aparecieron 4. En mayo de 1978, el septenio banserista llegaba a su fin. Mientras tanto, en el sur del país ocurrió un evento insólito. Los tarijeños vieron en el cielo un objeto largo que botaba fuego y creyeron que había explotado en terrenos cercanos a la frontera con Argentina. El extraño evento fue noticia en los medios más importantes de Latinoamérica e incluso en uno de Estados Unidos. Un hecho que aún permanece en la memoria colectiva de quienes habitaban Tarija en 1978 nos trae al presente un extraño objeto en el cielo o una especie de llamarada que se creía había explosionado en la zona de Patcaya, pero cuando los expertos y la prensa llegaron al lugar no encontraron nada. El misterio hasta la fecha se mantiene. Los pobladores de Aguas Blancas, Cañas, Patcaya, Bermejo, La Mamora y Mecoya lo vieron sobrevolar. Segundos después escucharon un fuerte estruendo. Todo daba a entender que el extraño aparato se había estrellado en algún punto de la frontera. Rápidamente se formó una comisión de exploración, y quien la lideró y estuvo a cargo de la investigación fue el geólogo Daniel Centeno, quien recuerda lo que ocurrió ese día y los meses siguientes. Corría el 6 de mayo de 1978, eran las 17 horas. Estábamos tranquilos acá en la ciudad de Tarija cuando se armó un alboroto, la gente comenzó a contar que vio pasar por la circunvalación, quizás un poco más allá, un objeto largo que botaba fuego. Este se dirigió hacia Patcaya y los testimonios aseguraban que se estrelló en algún lugar donde se produjo una enorme explosión. Esta se sintió hasta la parte del norte argentino, en Bermejo, también en la parte tarijeña, relata Centeno. Desde ese momento comenzaron a llegar una lista interminable de científicos, ufólogos, periodistas y aficionados a este tipo de eventos. Venían desde diferentes partes del mundo. Entre los medios más importantes que vinieron desde el extranjero figuran algunos como el Enquirer, el Tribuno de Salta y otros desde Buenos Aires y Sao Paulo. En ese entonces el general Yamil Taja Kruger fungía como alcalde de Tarija y fue él quien convocó a Daniel Centeno para que encabezara a la comisión a cargo de realizar las expediciones. Ahora, al recordar el evento, el experto también apunta que en ese entonces, a sus 31 años, estaba retirado pero aún así tomó la posta. Yo era ex miembro de la Comisión Boliviana de Energía Nuclear con base en La Paz. Entonces tomé contacto, vino el capitán Francisco Mariaca junto con un especialista en radiología, vinieron con los aparatos. Formamos toda una comisión para entrar. Pero antes de dirigirse al lugar, Centeno y su equipo realizaron un recorrido visitando los sitios por donde había sido más claro el avistamiento. Empezaron por un poco más arriba de la circunvalación, que en ese entonces era una zona mucho menos habitada. Continuaron hasta llegar a Mecoya, y en cada tramo recorrido la versión era la misma. Un objeto envuelto en una llama de fuego que viajó por el cielo y explotó causando un hueco en la superficie, un hueco que jamás encontraron. Eso es lo curioso. Hicimos un recorrido partiendo de acá, llegamos a Patcaya, fuimos a Cañas, luego a Rosillas, entramos a Mecoya, y la gente, que no había estado junta ni se conocía, nos contaba la misma cosa, resalta con el mismo asombro de hace 43 años. Expedición aumenta el misterio. Centeno recuerda que la comisión alistó el equipamiento y el personal se dirigió al lugar donde se calculaba podían estar los vestigios de este fenómeno. Sin embargo, en ese entonces no existían las carreteras, ni siquiera un camino o sendero marcado para el ingreso de vehículos. Centeno comenta que para llegar al lugar donde se calculaba podría estar el hueco, tenían que realizar una caminata de una jornada entera y así lo hicieron, más aún, volvieron sin encontrar nada en 2 oportunidades. Entramos una primera vez y una segunda vez, pero no ubicamos nada. Cada vez el misterio crecía más y la gente estaba muy alborotada porque decían que había explosionado, que había un gran hueco, que se había escuchado en todas partes, recuerda.
Cada vez el misterio crecía más y la gente estaba muy alborotada porque decían que había explosionado, que había un gran hueco, que se había escuchado en todas partes, sin saber hacia dónde podría dirigirse la expedición o cómo seguir adelante con el trabajo. El geólogo comenta que afortunadamente un oficial de la Fuerza Aérea, el entonces capitán y ahora coronel Omar Forti, tenía a su disposición una avioneta, por lo que la brindó para hacer un recorrido que se extendió hasta el norte argentino, pero sin obtener mejores resultados. Sobrevolamos la parte de Cañas, Mecoya, toda la parte boliviana y pasamos a la parte argentina tratando de encontrar un enorme hueco. Pero era un misterio, no había el hueco, no había restos de nada. Centeno explica que lo que sí encontraron fue material coluvial, que proviene de las rocas que tienen una pendiente. Estas, a través de los años, se van descomponiendo y se acumula en las laderas. Muchos llegaron a creer que esto era producto del impacto de otro cuerpo, pero no era así. Luego de 2 a 3 meses del evento, sin tener una respuesta, el alcalde Yamil Taja le pidió a Centeno un informe final para concluir la investigación, y así lo hizo. El misterio permanece. Hoy Daniel Centeno, a sus poco más de 70 años, dice que este fenómeno impactó de tal manera y fue tan importante incluso para la investigación a nivel internacional, que hasta ahora recibe llamadas y pedidos para hacer un recuento de los hechos con el fin de poder llegar a una conclusión. Acá, donde usted está sentada, se han sentado un montón de personas que han venido a preguntarme sobre estos lugares. Sigue la preocupación, sigue el misterio, indica visiblemente preocupado. Pero al consultarle qué piensa sobre lo ocurrido y cuál cree que es la explicación a la que daría mayor credibilidad, concluyó afirmando lo siguiente: investigando, porque esa es mi vida, desde el punto de vista científico encuentro que hay energías que hacen ruido, pero no destruyen. Yo soy geólogo, he visto tantas cosas en toda mi carrera y comprendo muchas cosas, muchos fenómenos. He aprendido también a asimilar otros fenómenos y tenerlos ahí en ese archivo del misterio, porque la vida es un misterio y está llena de misterios. Este es un misterio más. Acá, donde usted está sentada, se han sentado un montón de personas que han venido a preguntarme sobre estos lugares. Sigue la preocupación, sigue el misterio. Bolivia en la mira. Luego del evento, comenzó el rumor de que la NASA había enviado desde Estados Unidos un equipo para hacer una expedición en Tarija. La idea quedó por muchos años entre las creencias de la población. Centeno recuerda que incluso él preguntó si era verdad, pero le informaron que en realidad era un avión de la embajada que trasladaba a un oficial para hacer un reconocimiento de pistas. Incluso al haber pasado más de 40 años del avistamiento, este misterio no resuelto aún aparece en la historia de la ufología, entre algunos de los eventos más llamativos que se registraron durante el siglo XX. Aún a la fecha quedan registrados los titulares de la prensa tarijeña y de otras ciudades con títulos como la marcha por la zona del ovni o cayó un ovni en la frontera con Bolivia. El segundo objeto. Hay un detalle que merece una atención especial. Fueron varios los testigos que observaron perfectamente y en 2 oportunidades un segundo objeto que seguía de cerca al artefacto caído. Luego del suceso, llegaron los científicos de la NASA y el área fue cercada. Zona militar. A esta estricta área declarada zona militar impuesta por los militares bolivianos, llegó el 14 de mayo el primero de los ingenieros enviados especialmente desde la NASA. La identidad de este científico oficial se rodeó del más absoluto hermetismo. Esta persona estuvo acompañada en todo momento por funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia, junto con los cuales se abocó al estudio del objeto estrellado en el monte El Zaire. Al respecto, debemos suponer que no todos los científicos estaban relacionados con la NASA, sino que también los hubo de la TIC, Centro Avanzado de Inteligencia Técnica, otra institución de carácter secreto cuya base de operaciones se encuentra en Dayton, Ohio, donde se dice que hay naves capturadas de procedencia extraterrestre. Esto da una idea de las potenciales intenciones. Ya el 18 de mayo aterrizó en la base aérea de Tarija un enorme avión turbohélice Hércules de la USAF. En esa aeronave, además de la tripulación, arribaron el coronel Simmons y el mayor John Eide, ambos laureados pilotos estadounidenses que fueron recibidos por el comandante de la base boliviana, el coronel Jorge Molina. Quizá por eso, al día siguiente ocurrió un hecho de importancia. Se produjo el regreso a Tarija, desde el lugar del impacto, de una comisión científica que traía consigo varias cajas, además de un enorme bulto, pesado y a la vez prolijamente envuelto.
Estos objetos fueron introducidos en el enorme Hércules y un rato después, el pesado turbohélice levantó vuelo sin regresar. Según el razonamiento de uno de los verdaderos próceres de la ovnilogía argentina, como fue Pedro Romaniuk, quien llevó adelante aquella investigación, hubiera sido importante en ese momento, se supiera si esos aviones y quienes integraban las comisiones, como los militares Simmons y Eide, eran quienes decían ser realmente. De todas maneras, el investigador, por entonces miembro, en retiro, de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación de la Fuerza Aérea Argentina y autor del libro Argentina, Tierra Bendita, Platillos Voladores sobre América, declaró años después y de forma tajante: en 1978, gente de la NASA visitó el país y se llevó una nave extraterrestre. Varios testimonios en primera persona, mientras que varios integrantes de la Gendarmería Nacional, apostados en puestos fronterizos, declararon haber escuchado una fuerte explosión. Un muy buen número de pobladores de la zona, así como diferentes trabajadores especializados, presentes aquel día en Tarija, describieron, cada uno a su manera, lo que vivieron en el momento del incidente. Tomás de la Torre, director de la escuela número 7 de Candadito Chico. El sábado, alrededor de las 17, cuando los chicos se aprestaban a abandonar la escuela, se sintió la fuerte explosión, y se observó en dirección noroeste una extensa estela de humo que permaneció en el espacio por varios minutos. Lo vimos todos. Jesús Ordóñez Carrique, criador de ovejas de la Mármora, narró: vi en el cielo un enorme objeto ovoidal aserado, brillante, que despedía una gruesa estela de humo, y luego se escuchó la gran explosión que ocasionó que se desbandaran los animales para no volver a encontrarlo. Celestino Guaira Fernández, vecino de la Mármora, indicó que, tras ver el paso de un plato volador, así lo definió él: tuve la impresión de que uno de los cerros de la cadena montañosa que surca la Mármora entraría en erupción debido a la violencia de la explosión. Matías Sarabia, intendente de Los Toldos: yo no vi nada, pero gente de allí me contó que vio pasar algo del tamaño de una pelota de fútbol que poco después explotó dejando escapar una alta columna de humo grisáceo. David Abay, jefe de mantenimiento del aserradero 3Rs, en Orán, dijo que escuchó la explosión y luego los empleados del aserradero, situado a 2 kilómetros de allí, contaron que cerca de las 17:30 vieron pasar un artefacto volando en forma horizontal en dirección Seno, hacia Los Toldos, dejando una estela de luces rojizo-azuladas. Poco después escucharon la explosión. Encarnación Chanque, pastora de un caserío llamado Tierra Floja, relató que en el momento de ocurrir la explosión, había sentido una sensación como de corriente eléctrica que le atravesaba el cuerpo de abajo hacia arriba y que había sentido gran temor. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.